Hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 15 de Romanos, ¿no? No estoy claro hasta cuándo llegaré. El tiempo, pues, es media hora aproximadamente y, bueno, la idea es avanzar, pero tampoco correr. Voy a comenzar a leer los primeros 6 versículos, ¿no? Que forman como quizá una unidad gramatical, una unidad de pensamiento, y luego comenzaremos a comentar allí. Y dice así la palabra: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, aquí como vemos este inicio, así que, pues, nos vincula al capítulo 14, ¿no? Es como como conclusión, como un corolario de lo que ha hecho en el 14, comienza hablando del tema, ¿no? Recuerden que en el 14 vimos la disenso, la disputa que había entre unos y otros, quizás más de origen gentil y otros más de origen judío, sobre la comida y los alimentos, ¿no? Y había, pues, opiniones de una manera quizás encontradas en unos casos, este, y si Pablo sentó claramente en el capítulo 14 que nada es inmundo, o sea, desde el punto de vista justamente, bueno, en Levítica hemos estado estudiando los diversos alimentos que en el Antiguo Testamento se definen como inmundos, pero él aquí aclara, pues, que estamos en ya una nueva etapa, y que en sí, per se, ningún alimento per se en sí mismo es inmundo, o sea, es malo en sí mismo. Pero bueno, entonces, y ahí hizo una división, pues trató de hablar entre la gente, habló de la gente más madura en la fe, la gente que está más clara en esto, y por tanto hay por contraposición, hay otro grupo, pues, que se denominaría débiles en la fe. Pero los que somos fuertes, los que tenemos esa mayor madurez, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entendamos que ese debemos soportar, a nosotros nos puede evocar o querer entender que aguantar, pues ¿qué se va a hacer? Tengo que soportarlo en ese sentido de la palabra, ¿no? Es una acepción que tiene la palabra soportar, pero realmente aquí el sentido es más poner el hombro, ¿no? Poner el hombro, o sea, soportar en el sentido que si estamos claros que esa persona es débil en la fe, que tiene un menor desarrollo espiritual, un menor conocimiento, etcétera, pues la idea es que madure, buscarlo ayudar. Y por tanto, si ahora requiere, necesita que pongamos el hombro, pues hay que ponerlo. Hay que ponerlo. No se trata ¿cómo se llama? De despreciarlo, de soslayarlo, porque se considera menor que uno. Y, y esto, pues, porque la idea, y el hacer esto, pues no nos estamos agradando a nosotros mismos, ¿no? La idea es que si tú haces eso, si tú no soportas, si tú pones el hombro, pues lo que estás haciendo es, te estás agradando a ti mismo. Pablo desarrolla bastante eso, si no me recuerdo, en Filipenses 2, ¿no? Cuando habla de la humildad, de ¿cómo se llama? Que no tengamos a nadie por superior, sea por menor a nosotros, que no nos sentamos superior de otros, todo ese tipo de idea que también
que está aquí como embrionaria, pero es el mismo concepto, ¿no? Esa es mi idea de ser humildes, ¿no? De no sentirnos más que nadie. Y, y ese no sentirnos más que otros, ¿cómo lo demostramos en la práctica? Pues poniendo el hombro por el que sabemos que quizás es más débil que nosotros en la fe, o en ciertas prácticas, ¿no? Eh, y luego añade, para cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Si la frase de Pablo se hubiese terminado aquí, en este lado, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, punto. Si allí terminara la frase, parecería pues un llamado de Pablo a ser complaciente. O sea, ser complaciente, no evitar pues, por motivo de tener un conflicto, todo dejarlo así, ¿no? Pero Pablo no termina allí, sino que dice en lo que es bueno. Debemos ser complacientes con el débil de la fe, pero en tanto se trate de un tema, estamos en el ámbito de lo que es bueno. Si el débil de la fe eh, está ya en un comportamiento o algo que no es bueno, pues no cabe con complacencia. Más bien nuestra obligación es exhortar, ¿no es cierto? Es llamar a que cambien, salgan de ese error o de ese comportamiento incorrecto. Entonces, pero ese ser complacientes en la medida que estemos en el ámbito de lo bueno, tiene una finalidad, es para edificación. Lo que el sentido de buscar el agradar, de buscar ser complaciente con el prójimo en general, ¿no? Aquí, al hablar de prójimo, pues por el contexto cercano se podría estar refiriendo específicamente a los débiles, pero no necesariamente habla agradar a su prójimo, ¿no? Pero en lo que es bueno. Y la búsqueda es de edificar. Nunca la exhortación, nunca ni siquiera la complacencia debe tener un sentido de, ¿cómo se llama? Otro sentido que es edificar, ¿no? Que ayudar a que la persona madure, ¿no? Y luego comienza, que es la primera, creo que hay otras veces en este capítulo que comienza a poner como ejemplo a Cristo. Comienza a poner que nos miremos en Cristo y cómo se comportó Cristo, y dice, porque ni aun Cristo, o sea, es claro que al decir ni aun Cristo dice, si Cristo actuó de una manera, ¿cómo podemos nosotros no hacerlo, no? Y dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí evoca el Salmo 69, creo, en que Cristo justamente no buscó su agrado, ¿no? Cristo no resistió, no enfrentó, no atacó, no se defendió, ¿no? Eh, ante los vituperios, y lo sabía. Y él lo hacía porque tenía en su mente un propósito. Él no metía al mundo a autodefenderse, venía a sacrificarse. Y sabía pues que esto tenía que enfrentar, ¿no? Y nosotros pues como creyentes y como cristianos, y Pablo se le dice a los romanos, ustedes como creyentes pues no pueden ser menos que su maestro, ¿no? Y dice, y luego entonces aquí añade, y comienza entonces ahora a anunciar que va a dar sustento bíblico adicional a lo que ha dicho. Y dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces él dice, él hace un récord, ya hace una primera referencia a las escrituras, en este caso al Antiguo Testamento, que es lo que estaba escrito más o menos en esa época, básicamente, y dice que el Antiguo Testamento pues nos enseña a tener paciencia y tener consolación, porque nuestro ritmo, nuestro actuar, nuestra manera de que nosotros quisiéramos que se den las cosas son las mismas, el mismo ritmo ni el mismo tiempo que tiene Dios. Y eso pues
viendo eso, tenemos que tener paciencia y consolación. Y que esas cosas, pues, viendo eso, viendo esas enseñanzas bíblicas, tengamos esperanza. No perdamos, no pensamos, no podemos pensar que las tribulaciones, las dificultades que enfrentamos es que Dios nos ha olvidado, no nos ha dejado de lado. No, todo lo contrario. Veamos cómo actuó Dios, que siempre ha sido fiel, lo que está diciendo aquí Pablo, y por tanto tengamos esa esperanza, que Dios sigue siendo fiel. Y luego dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que sean unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ahora le da habla de como título de Dios, el Dios de la paciencia y de la consolación. Habla de dos atributos de Dios, que es un Dios paciente y un Dios consolador. Pero decir que ese Dios os dé entre vosotros un mismo sentir, está enseñando que es una labor, es un ministerio divino de lograr el mismo sentir en la iglesia, la unanimidad. Ciertamente tenemos una responsabilidad, ¿no? Porque tenemos el Espíritu Santo, somos somos conscientes que somos una unidad, pertenecemos a un cuerpo, pero lo que aquí Pablo también nos enseña es que la unanimidad, la unión en la iglesia no solamente va a ser fruto del esfuerzo personal de cada uno de nosotros, el cual tenemos que hacer, obviamente, pero es una labor que también va a ser posible, que realmente va a ser posible por la actuación divina, porque dice que el Dios de la paciencia os dé, o sea, de Él viene ese mismo sentir, para que seamos unánimes a una voz y glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, pues, que también doctor Giorgio estamos estudiando Corintios, y donde se insiste grandemente en la unidad, ¿no? Una iglesia, ¿no? Que es llamada a ser perfecta, pero que no es perfecta. Y un tema importante, pues, en Pablo, allí y aquí también y él lo plantea claramente, que el deseo de Dios es que seamos unánimes y que va a actuar en en ese sentido, ¿no? Pero obviamente sabemos que, ¿cómo se llama? Que eso tampoco va a estar ajeno, que no es una labor exclusiva de Dios, que la unanimidad, si bien requiere el concurso divino, no significa que solo basta el concurso divino. Nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo para lograr ese mismo sentir, ¿no? Aquí, pues, cuando habla del mismo sentir, específicamente se está refiriendo el tema que ha tratado en el capítulo 14, de ese disenso que hay entre qué comer, qué beber, etcétera. Pero lo podemos extrapolar en general a diversos temas que puede pasarnos, que puede causar disenso, división, ¿no? Siguiendo así, dice, por tanto, versículo 7, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Está avanzando en ese argumento del ejemplo que nos ha dado Cristo, que nos ha dado Dios, ¿no? Si Dios o sea, si consideramos que Dios nos recibió por nuestros méritos, por nuestras actitudes correctas, por nuestra piedad, etcétera, pues no es por eso que nos recibió, porque realmente sabemos que ninguno, antes de recibirnos, éramos amigos de Él, ¿no? Ni éramos ningún dechado de virtudes. Entonces dice, así como Cristo recibió a ustedes, o sea, lo recibió a pesar de lo que eran, ¿no? Por amor, por misericordia, pues ustedes también tienen que tener la misma actitud con sus compañeros en la fe, ¿no? Serán débiles, tendrán diversas maneras de pensar sobre diversos temas, específicamente la comida y la bebida, pero eso no debe ser óbice para que ustedes los reciban de la misma manera que Cristo los recibió a ustedes, con amor,
¿no? Con paciencia, con, con misericordia. Y sigue desarrollando este concepto. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Eh, entonces acá continúa pues diciendo, vean el ejemplo de Cristo. Vino a ser siervo, vino a servir, ¿no? Se humilló haciéndose hombre. Y vino para, como dice, para mostrar la verdad de Dios. ¿Qué verdad? Las promesas hechas a los padres, ¿no? Abraham le prometió que iba a ser padre de multitudes y no se refería que iba a ser padre del pueblo judío, ¿no? Se refería a padre de multitudes. Y aquí va a desarrollarse el concepto ya en los versículos siguientes, ¿no? Él, ¿qué cosa le prometió a los padres? Que, que sería padre de multitudes, que, que, que Dios vendría a ser Dios de todos. Y entonces, y para que por ese actuar de divino, los gentiles, y en conocimiento de eso y entendiendo eso, los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, ¿no? Y los gentiles somos también nosotros, ahora somos nosotros, ¿no? Ciertamente nosotros no somos pueblo judío, ni creo que ninguno de nosotros que yo conozca en esta iglesia tiene ascendencia judía o pertenecía a la religión judía. Entonces, la idea, pues aquí Pablo está desarrollando que como gentiles que somos, en este caso se lo dice a los romanos, pero por extrapolación también nosotros quedamos involucrados, debemos glorificar a Dios por esa misericordia que tuvo con nosotros, ¿no? Y comienza a citar Salmos, citar Deuteronomio, citar Isaías, y dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Ustedes creo ya, obviamente ya se han dado cuenta que la palabra que se repite en cada uno de esas citas es la palabra gentiles, ¿no? Te confesaré entre los gentiles, alegrados gentiles, alabad al Señor todos los gentiles, el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Es decir, aquí lo que está haciendo Pablo es tomar diversas citas bíblicas donde ya quiere demostrar que ya desde antiguo ya estaba profetizado que Dios iba a actuar a favor de los gentiles, ¿no? Esto que ha hecho acá Pablo es una técnica rabínica, ¿no? Que tiene un nombre propio exacto, que es como elaborar un collar, ¿no? Imaginemos que queremos hacer un collar de perlas y cada versículo que toma es como una perla individual, que al estar ensartada en ese hilo conductor, que es la idea que él quiere desarrollar, en este caso la idea de que los gentiles han sido desde siempre objeto también de la promesa de Dios de rescatarlos. Y entonces, al final, al unir todos esos versículos que son como perlas que individualmente tienen su valor en sí mismo, pero al unirlas queda algo nuevo y bello que es un collar de perlas. Aquí también ha hecho esto, ¿no? Ha engarzado estos versículos para poner de relieve que desde antiguo, pues Dios tuvo el plan de salvar a los gentiles, que la elección de Pablo como apóstol de los gentiles no fue fortuita, no fue una cosa que se le ocurrió en un momento dado, sino que estuvo siempre en su plan eterno. Y, y esto hace pues que con toda razón él diga que como gentiles debemos glorificar a Dios por su misericordia. Siguiendo con el versículo 13, él dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que deis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si no me equivoco, en el versículo 5, le dijo de Dios, lo llamó el Dios de la paciencia y de la consolación. El Dios de la paciencia y la consolación. En el 9 ha dicho que Dios es misericordioso, y acá nos dice, en el 13, lo llama Dios de esperanza. Y que ese Dios de esperanza nos llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, aquí hay un llamado claro de Pablo a la esperanza. Yo creo que si algo que es consecuencia fundamental de nuestra fe es que somos personas de esperanza. Personas que a pesar que enfrentemos tribulaciones a veces muy duras y circunstancias y experiencias muy duras, no debemos perder la esperanza, porque sabemos que creemos que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que quizás no entendamos en esta vida por qué nos hizo pasar por tal o cual experiencia, pero que Él nos ha demostrado su amor mandando a su Hijo y este viniendo libremente a morir, y que la esperanza es que lo vamos a ver y nos vamos a reencontrar todos los que hemos muerto en Cristo para vivir una vida eterna maravillosa. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza, ¿no? El retorno de Cristo y la vida con Él, y la vida perdurable con Él. Yo hablo mucho con mi grupo de compañeros de colegio, y curiosamente todos somos compañeros de un colegio religioso, de San Agustín, que durante 10 años, pues 11 años estuvimos eh, llenos de información religiosa, etcétera. Y lo curioso está que la gran mayoría o es agnóstica o es atea, ¿no? Y uno ve ese contraste, o dice esa paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Y la razón es que básicamente a uno lo que le inculcaban era la religiosidad, pero no la relación íntima. Y, y lo que yo siempre le recalco es que realmente, está bien, son libres de no creer, pero es una vida, sin duda tiene que ser triste porque no tiene esperanza, no tiene esperanza, no tiene esperanza. Y nosotros sí la tenemos. Y esa es la base de nuestro gozo y paz en el creer. El gozo y paz en el creer lo da la esperanza, lo da la esperanza de que Dios es fiel y que Dios, pues, nos veremos con Él. Luego dice en el capítulo 14, pero estoy seguro, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y entonces él dice, el motivo que yo les hable y les escriba esta carta y todas estas cosas específicamente, ya estos capítulos de vida práctica, no es porque dude que ustedes estén llevando una vida incorrecta, etcétera. ¿No? Pienso que están llenos de bondad, llenos de conocimiento. Es interesante y luego lo isla que que por eso mismo podéis amonestaros los unos a los otros. Es interesante nada más para avanzar por motivo del tiempo, que la capacidad de amonestar está a función de dos cosas, ¿no? Bondad y conocimiento. Bondad y conocimiento. Dice, pasó escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. O sea, a pesar de que estoy claro con eso, sin embargo, me he atrevido a escribirlos. ¿Para qué razón? ¿Por qué les hablo a pesar de que digo que creo que usted está lleno de bondad y de conocimiento? ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, y todo es el recordar cosas, el recordar estas cosas. Porque el riesgo del creyente conforme pasa el tiempo es comenzar a olvidar, es comenzar a caer en la religiosidad, en la rutina, y se pierde pues esa alegría, esa, eh, ese primer amor,
esa eh, frescura que teníamos en nuestra fe. Y por tanto, como es claro lo que está diciéndole yo como pastor de ustedes, a pesar que sé que son personas creyentes, etcétera, pero considero mi deber recordarles estas cosas, ¿no? Recordarles, eh, por la gracia de Dios, eh, eh, que, que por la gracia de Dios que le ha dado a él para ser ministro, dice, y aquí comienza algo interesante, porque ahora ya él ya se está, entra una figura, entra un concepto que cuando él dice para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, él está ahora diciéndoles, yo cumplo al evangelizar mi evangelio, y empecé con ustedes, el evangelio, es una manera de ministrar, es una función sacerdotal, no solamente es un tema de que presento, enseño la palabra, la discierno, le doy conocimiento, sino que a la vez estoy haciendo una función. O sea, mi apostolado también tiene un componente sacerdotal, soy un ministro. Y ministro, ¿qué va a ofrecer? ¿Qué voy a ofrecer yo como ministro? Voy a ofrecerle a ustedes. Ustedes los gentiles son mi ofrenda. Y por tanto yo estas cosas les hablo y se las aclaro y se las recuerdo. ¿Para qué? Para que ustedes como ofrenda, cuando los presento o los presento a Dios en manera de ofrenda, sea una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, ¿no? Él dice, por esta razón yo a ustedes les hablo estas cosas para que vayan madurando, para que vayan cada día viviendo de una manera tal, ¿no? Que sea agradable, de que yo les presente a ustedes como ofrenda. Versículo 17, entonces ahora aquí antes de hablar de qué cosa se gloria, de que ese ministerio, dice, tengo, pues, de qué gloria en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no salía a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con las palabras y las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Aquí nuevamente, entonces ahora se enfoca a aclarar o nuevamente hablar de este tema, que ha hablado también en otras partes, que si él no se gloria de lo que él hace. Él, a pesar que ha convertido, ha enseñado el evangelio, ha usado la palabra, las obras, potencia de señales y prodigios, toda esa enorme labor y él mismo dice que ha llevado al evangelio desde Jerusalén y los alrededores de Jerusalén hasta Ilírico. Ilírico es actualmente lo que es Albania, lo que es Eslovenia, o sea, es una área enorme, ¿no? Y entonces él dice, he ido por allá, he predicado por toda esa parte, no, incluso donde era nuevo, donde no había nadie, había llegado a enseñar allí, ¿no? Para no edificar sobre fundamento ajeno. Dice, bueno, me preocupé de ir donde nadie había ido, donde ya había llegado, pues no voy, me iba para otra parte. Pero si me glorío de eso, no es porque, no me estoy gloriando de mí, estoy gloriando de Cristo, que Cristo haya tenido tal nivel de amor y de misericordia que me ha usado para que llegue el conocimiento de él a toda esta enorme área geográfica, ¿no? Nuevamente vemos la claridad que tiene Pablo y la humildad que tiene Pablo, y es algo que todos debemos tener, ¿no? En especial lo que de alguna manera podamos enseñar y compartir la palabra, y que es un deber de todos, hermanos, esto ya lo sabemos, es un deber de todos. Siempre tendremos a quien compartir, la madre a sus hijos, o a su vecino, o a su familia, nuestro deber, y es lógico porque nos sentimos haber recibido ese don inmenso de la salvación, inmenso, no hay ningún regalo más preciado que pueda ser un ser humano, pues y tenemos la posibilidad y el mandato de esparcirlo, de enseñarlo, pues con más razón
debemos hacerlo, pero como dice Pablo, pues, pero eso simplemente somos medios, ¿no? Si nos gloriamos es de Cristo, que Cristo tenga esa misericordia y esa bondad para con el hombre y que nos use, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestros errores, etcétera, que aún así nos use para predicar su evangelio por el bien de los demás. Entonces Pablo pues, está claro en eso, ¿no? Que él justamente no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. O sea, él no dice lo que yo he hecho, no, lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Él se sabe un instrumento, un mero instrumento. No se sabe que no tiene más valor que eso, ser un instrumento. Y todos nosotros estamos en la obligación de ser instrumentos de enseñar la palabra. Y, y, y recordemos, pues, hermanos, que este llamado de Pablo, esta exhortación de Pablo que nos hace aquí de recordar, de recordar, y ese recordar nuestra, nuestra relación, lo que significa nuestra relación con Cristo, nos debe dar frescura. Cada día debemos hacer reverdecer esa frescura que tuvimos al momento que entendimos y dimos el paso de fe. Eh, y, eh, y comprometernos pues a ser instrumentos de Cristo para su gloria.